A continuación vamos a pasar a implementar el ejercicio 4 del primer párrafo. En el ejercicio 4 se supone definida una clase de utilidad llamada encuestas, en la que vamos a implementar un conjunto de métodos estáticos para resolver una serie de cuestiones. En todos los ejercicios haremos uso de estructuras iterativas tipo for. En el primer apartado vamos a implementar un método que reciba un cuestionario de tipo encuesta política, una cadena de caracteres y una edad. Y tendrá que devolver el número de encuestas que hay en el primer parámetro, donde la intención de voto se corresponda con el segundo parámetro y la edad del votante sea mayor que el tercer parámetro. Por lo tanto, como tenemos que devolver el número de encuestas en las que la intención de voto es para un partido dado, tendremos que devolver un parámetro de tipo entero. El método se llama votos partido mayor edad y, tal como especificaba el enunciado, recibe tres parámetros que son un cuestionario. Recordemos que el tipo cuestionario es de tipo genérico T, pero en este caso el tipo T se distancia con el tipo encuesta política. El segundo parámetro es una cadena que se corresponde con el nombre del partido político y el tercer parámetro es un entero que se corresponde con la edad del votante. Recordemos la interfaz. La interfaz encuesta política, el tipo encuesta política es un subtipo del tipo encuesta, donde cada elemento, cada objeto de tipo encuesta tiene un identificador, una edad, que en este caso nos interesa para nuestro ejercicio, el género, un salario, distrito, relevancia y, como características propias de encuesta política, tenemos un lógico que nos dice si está afiliado o no y el voto. Por lo tanto, para implementar este apartado tendríamos que recorrer todos los objetos de tipo encuesta política que estén en este cuestionario. Para cada uno de ellos debemos preguntar si la intención de voto de dicha encuesta es hacia el partido del segundo parámetro y además si la edad se corresponde con el tercer parámetro. Si ese es el caso, pues tendríamos que incrementar 1 a un contador que inicialmente hayamos puesto a 0. Y al final devolveríamos el valor de ese contador. Por lo tanto, para ello utilizamos una estructura iterativa de tipo for. En concreto podemos utilizar un for extendido en el cual no hace falta especificar las posiciones, sino los elementos que vamos a recorrer. En cada iteración vamos a obtener una encuesta política de las contenidas en el cuestionario. Por lo tanto, dentro del for lo primero que tenemos que especificar es el tipo encuesta política. Para cada encuesta política, que llamaremos E, contenida en el cuestionario, preguntaremos si la intención de voto es por el partido en concreto y la edad se corresponde con el parámetro. Sin embargo, no podemos implementar este contenido de esta forma, porque cuestionario no es un tipo iterable que se pueda recorrer en el for. Lo que tenemos que recorrer no es el cuestionario en sí, sino los informes, en este caso son encuestas políticas, que hay dentro del cuestionario. Por tanto, lo que vamos a recorrer es C punto de informes. Para cada uno de esos informes, que son encuestas políticas, preguntaremos si el voto es para el partido del parámetro y la edad también se corresponde con el parámetro de edad. Miramos el enunciado de nuevo y nos damos cuenta que la edad no se tiene que corresponder, sino que la edad del votante debe de ser, para incrementar el contador, mayor que el parámetro. Por lo tanto, no utilizaremos el equal, sino el método paritativo. Si la edad del votante es mayor que el parámetro, lo implementaríamos de esta forma. La edad
de la encuesta política E debe ser mayor que el parámetro para que incrementemos ese contador. Si se cumplen estas dos condiciones, incrementamos el contador y al final del método devolveríamos el número de encuestas políticas que cumplen la restricción. En el apartado B del ejercicio 4 vamos a implementar un método salario máximo partido que reciba dos parámetros. Uno de tipo cuestionario de encuesta política y el otro sería un string correspondiente al nombre de un partido político. Y debemos calcular cuál es el salario máximo de todos aquellos votantes para dicho partido. Esta sería la cabecera correspondiente a ese método, donde devolvemos un parámetro de tipo real correspondiente al salario máximo de todos los votantes de este partido en la encuesta política. El esquema a utilizar en este caso sería el esquema del máximo, donde partimos de un valor real máximo igual a null, que será el valor por defecto que se devolverá si en el cuestionario no existe ningún partido correspondiente al segundo parámetro. En ese caso no podríamos devolver ningún salario máximo porque no habría ninguna encuesta política que se corresponda con el segundo parámetro y devolveríamos el valor. Para calcular el salario máximo tendríamos, al igual que en el caso anterior, utilizar una estructura iterativa de tipo for, donde recorreríamos todas las encuestas políticas del cuestionario. Para cada encuesta política del cuestionario tendríamos primero que preguntar si se corresponde con el partido. Y en caso de que se corresponda con ese partido, entonces ya compararíamos el valor del salario con el que tendríamos que tener en cuenta que podría ser nulo. Por lo tanto, preguntamos primero si la intención de voto de la encuesta política E se corresponde con el segundo parámetro partido, y si eso es así, tendríamos que tener en cuenta que max puede valer nulo, o en caso contrario, comparar el valor del salario de E con el max que tenemos calculado hasta el momento. Por lo tanto, preguntamos primero si max es null, pues ya tenemos un valor inicial para max, sería el salario de E, y si max no es null, pues entonces tendríamos que comparar el salario de E con max. Si el salario del objeto E es mayor que max, entonces actualizaríamos el valor max al salario del objeto E actual. Al final del método, max tendrá el valor o bien null si no existe ninguna encuesta política dentro del cuestionario correspondiente al partido, o el salario máximo de todos aquellos votantes de ese partido. A continuación vamos a implementar el apartado C del ejercicio 4, en el que se pide implementar un método de resultados partidos que reciba de nuevo un cuestionario de encuesta política y el nombre de un partido y devuelva el porcentaje de votos para ese partido, calculado como el número de votos para ese partido dividido entre el número total de votos o de encuestas. Como tenemos que devolver el porcentaje, eso será un número real, por lo tanto devolvemos un valor de tipo doble y el método recibe dos parámetros correspondientes con el cuestionario y el nombre del partido. El número de votos para el partido concreto dentro del cuestionario se correspondería con un valor de tipo entero. Por lo tanto, vamos a implementar
un contador de tipo entero que inicializaremos a 0 y cada vez que encontremos dentro del cuestionario una encuesta política cuya intención de voto sea para ese partido, incrementaremos en 1. Al final del recorrido tendríamos que dividir ese contador entre el número total de encuestas que hay en el cuestionario. Por lo tanto, de nuevo, la estructura iterativa tipo for sería similar a la de los apartados anteriores, donde recorremos todas las encuestas políticas dentro de los informes del cuestionario. Para cada una de ellas preguntaremos si la intención de voto es para el partido del segundo parámetro y si es así incrementaremos en 1 el contador. Al final de la estructura iterativa for, tendrá guardado el número de encuestas políticas que hay dentro del cuestionario para ese partido y tendremos que dividir ese número entre el número de informes que haya en el cuestionario. Informes size. El denominador de esta división, c.getinformes.size, es el número de encuestas políticas que hay en el cuestionario. Tenemos que tener en cuenta que tanto con como el denominador son valores de tipo entero, por lo tanto esta división devolverá un resultado entero. Para que esto no ocurra, tendríamos que multiplicar o convertir cualquiera de los dos operandos a un número real. Si unimos esto a que queremos devolverlo con un valor de porcentaje, podemos multiplicar el numerador por el valor doble 100, con lo que estaríamos convirtiendo el numerador a real, a un valor de tipo real, y ahora la división se estaría calculando entre un parámetro real y un entero y sería una división entre números reales. A continuación vamos a implementar el apartado, donde se pide implementar un método busca encuesta que reciba de nuevo un cuestionario encuesta, pero además reciba un entero que representa un distrito y 2 edades. A partir de todos esos parámetros, el método deberá devolver el primer elemento de tipo encuesta que haya en el cuestionario con el distrito correspondiente al parámetro y cuya edad esté comprendida entre los dos parámetros de tipo. No tendremos que comprobar restricciones porque podremos suponer que la primera edad, el primer parámetro de tipo edad, será menor estricto que el segundo parámetro. En este caso, el objeto de devolver es un objeto de tipo encuesta. El método se llama busca encuesta. Y recibimos como parámetro un cuestionario, un entero correspondiente al distrito y 2 enteros correspondientes a las 2 edades. Esa sería la cabecera. Como tenemos que aplicar el esquema de búsqueda, creamos un objeto de tipo encuesta que sería el que tendríamos que devolver y lo igualamos al objeto null. En el caso de que dentro del cuestionario no haya ninguna encuesta correspondiente a este distrito o cuya edad o la edad del votante esté entre estos dos parámetros, estaríamos devolviendo un valor. A continuación, implementamos de nuevo una estructura iterativa similar a los apartados anteriores en la que recorremos todas las encuestas políticas incluidas en el cuestionario. Para cada encuesta política tenemos que preguntar primero si el distrito se corresponde con el segundo parámetro. Es decir, si el distrito es igual al parámetro distrito. En caso afirmativo, podemos implementar dentro del mismo if, podemos comprobar las otras dos restricciones. Si la edad es mayor o igual que
la edad 1 y la edad de la encuesta es menor o igual que la edad. Como podemos ver dentro de esta condición y, hemos utilizado para una de las condiciones el método equals y para otras hemos utilizado el mayor o igual. Es más correcto si en vez de utilizar aquí el mayor o igual utilizamos el método comparativo, ya que son de tipo, ambos integros son de tipo envoltura, aunque ambas soluciones serían correctas. En caso de que se cumplan estas tres condiciones, pues hemos encontrado la encuesta que queremos devolver. El único problema es que esta implementación no asegura el requisito del enunciado donde dice que queremos que se devuelva el primer elemento de tipo encuesta. Por lo contrario, esta implementación, donde estamos recorriendo con este for todos los elementos, devolvería la última encuesta que cumpliese con todas estas condiciones. Para asegurar que devolvemos la primera, deberemos parar el for una vez que encontremos el primer elemento, haciendo uso de la exclusión. Por último, en el apartado E del ejercicio 4 se pide implementar un método que reciba un cuestionario de encuesta. En este caso hay que tener cuidado porque no se pide de tipo encuesta política, sino solamente de tipo encuesta, y devuelva un conjunto con los distintos distritos presentes en la encuesta. El hecho de utilizar un conjunto en vez de una lista asegura que los distritos, que no haya elementos repetidos dentro de él y por lo tanto no haya. Recordemos que los conjuntos son implementados en Java por la interfaz set, y como queremos devolver un conjunto con los distritos, pues sería un set de números enteros, un conjunto de enteros. Distritos. Y en este caso el método solamente tendría un parámetro que sería el cuestionario de encuesta. Tendremos que crear el objeto a devolver, que sería un conjunto de enteros. Recordamos que podemos utilizar la clase ClassSet de Java que implementa la interfaz set. Creamos de esta forma un conjunto vacío y ahora recorremos cada una de las encuestas del cuestionario, y para cada encuesta añadimos al conjunto su distrito. De esta forma no tenemos que tener en cuenta si añadimos elementos repetidos o no, porque el método add de la interfaz set, del tipo set en Java, asegura que si se intenta añadir un elemento que ya está, este método no realiza dicha acción. Al final del método devolvemos el conjunto S, donde tenemos incluido todos los distritos correspondientes a las encuestas del cuestionario.